¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Estamos listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Como ya sabemos, estamos en el libro de Números. Estamos haciendo en realidad como un resumen. Estamos viendo las partes importantes del libro de Números. Y el día de hoy vamos a continuar desde el capítulo 6. Vamos a ver un aspecto bastante interesante que nos presenta el libro de Números. Y es respecto al voto de Nazareato. Vamos a ver en qué consiste este voto, ¿sí? Esta dedicación, es una dedicación el Nazareato. Y dice así la palabra. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Bueno, aquí estamos viendo que había un voto, ¿sí? Es como si una persona quiere dedicarse al Señor de una manera especial, entonces va a seguir estas instrucciones. Eso dice la palabra. Esta ordenanza, por supuesto, estábamos viendo que era para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Dice, este voto se llama el Nazareato. Y la persona que estaba haciendo el voto, pues se denominaba Nazareo. Y vamos a ver que esta persona que se dedicaba especialmente para el Señor se tenía que abstener de vino y de sidra. Dice, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Aquí estamos viendo que hay algo muy especial con el tema de las uvas, todo lo que es del viñedo, ¿sí? A lo largo de las escrituras, hermanos, vamos a ver que vamos a ir recordando, ¿no?, lo que hemos estado leyendo respecto a las uvas, porque veamos que los profetas también hacen profecías respecto a las uvas. En Apocalipsis también nos dice que el Señor Jesús vendrá a pisar las uvas, que será echado al lagar de la ira de Dios. Bueno, hay muchos temas con respecto a las uvas, ¿sí? Pero ahora estamos viendo en qué consiste este voto de Nazareato, que tiene una relación muy estrecha con las uvas. Además dice el verso 4, todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer el cabello. Algo muy interesante que estamos viendo aquí también es el tema del cabello, ¿sí? Que no tenía que dejarse cortar el cabello aquella persona que estaba cumpliendo este voto de Nazareato. Algunos ya se deben estar acordando de un nazareo muy conocido en la Biblia, ¿sí? ¿Recuerda? ¿Recuerda a Sansón? Sansón tenía la cabellera larga, no precisamente porque le gustaba ese estilo. Sansón era un nazareo. Los nazareos tenían que además abstenerse de tocar cadáveres muertos de personas o incluso de animales. Eso vamos a ver más adelante. Dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová.
Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Bueno, para resumir, tenemos 3 aspectos importantes en un nazareo. Uno, que no tenía que consumir nada de los productos de la vid, ¿sí? De uvas, nada de vino, nada de sidra, ¿verdad? El segundo punto es que no tenía que cortarse el cabello, para nada, ¿sí? Esta era una muestra, una manifestación delante del pueblo de que era un varón consagrado a Dios de una forma especial. Y el tercer aspecto es que no tenían que acercarse a ningún muerto, mucho menos tocarlo. Podemos ver, si usted lo desea, quiere ver la vida de Sansón, por ejemplo. Esto está en Jueces. Está en Jueces capítulo 14. Y va a ver cómo se comporta un nazareo en acción. Bueno, entonces aquí da una serie de instrucciones respecto a la ofrenda de la expiación. Dice: ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, ofrendas y sus libaciones. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en todos estos versículos, el tema de las expiaciones, ¿no? Las instrucciones que tenían que ofrecer los nazareos. Aquí podemos también tocar un punto muy interesante. Algunos pensaban, antiguamente se pensaba, que el Señor Jesús tenía su cabello largo, porque dice en la palabra que Jesús es nazareno, ¿verdad? Pero ahí ha habido un error, porque en realidad el Señor Jesús era llamado nazareno porque vivía en Nazaret, ¿sí? Creció en Nazaret, por eso era llamado nazareno con N, ¿sí? Nazareno. Pero estamos viendo aquí en realidad de un voto de un nazareo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no es precisamente que el Señor Jesús era nazareo, porque, bueno, recordemos que el Señor bebió el vino en la última cena, ¿verdad? Y además resucitó muertos. Bueno, entonces, realmente pensamos que el Señor Jesús no tenía el cabello largo. En todo caso, lo tenía corto como todos los demás judíos de aquel tiempo. Bueno, eso entre paréntesis. Continuando, dice entonces que, continuamos viendo, ¿no? Ahí todas las instrucciones de las ofrendas, de los holocaustos, ¿sí? Había un tiempo en el que este nazareo pues ya había cumplido con su voto, y su cabeza tenía que ser rapada. Dice, por ejemplo, el verso 19: después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Cuando terminaba el tiempo de su consagración, se rapaban la cabeza. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, pues tenemos también en la palabra
otro ejemplo de alguien que hizo un voto de nazareato. Y este es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo hizo voto de nazareato. Esto podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 21, desde el versículo 23 al 27. A ver, vamos a darnos una vueltita por ahí. Hechos, capítulo 21, versículo 23. Bueno, veamos que había un contexto en el que la gente se estaba quejando del apóstol Pablo, que no guardaba la ley, que era rebelde a la ley de Moisés, etc. Entonces un grupo de hermanos, de discípulos, le dijo a Pablo: haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Bueno, ¿no? Y ahí empezaron a gritar, ¿no? Varones israelitas, este es el hombre que está enseñando en contra de la ley de Moisés, etc. Bueno, ahí vemos un ejemplo en que el apóstol Pablo estaba precisamente poniendo en práctica ese voto de nazareato, juntamente con otros judíos, discípulos que estaban ahí. Es interesante recordar también que dice que a los gentiles se les ha mandado que no guarden estas cosas, y no solamente que se abstengan de comer sangre, de animales ahogados y de fornicación. Entonces, bueno, esta era una ley para los israelitas, para los judíos de aquel tiempo. No es necesario que nosotros lo hagamos en este tiempo de forma física, ¿verdad? Bien, entonces eso nos está hablando el capítulo 6 del libro de Números. Tenemos otro aspecto bastante interesante también en este mismo capítulo 6 de Números, en el versículo 22. La bendición sacerdotal. ¿En qué consiste esta bendición sacerdotal? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es una bendición muy bonita, muy especial aquí en la palabra. Si lo quiere anotar, está en Libro de Números, capítulo 6, verso 23 en adelante. Es una bendición que los hijos de Aarón, los sacerdotes, pues daban a los hijos de Israel, a todos los israelitas, a todo el pueblo de Dios. Esta es una bendición para el pueblo de Dios. Lo vamos a volver a leer. Y es interesante también, y bueno, sería muy importante que lo memoricemos incluso, ¿verdad? Cuando queramos bendecir a nuestros hermanos. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Bueno, tenemos esos aspectos bastante interesantes, importantes en el capítulo 6 del libro de Números. Ya más adelante, en el capítulo 7, vamos a ver que
hay un capítulo bastante largo. El capítulo 7 tiene... ¿Cuántos versículos? Vamos a ver, tiene como 89 versículos. El capítulo 7. Y consiste en realidad en detallar las ofrendas que los líderes de las tribus de Israel presentaron al Señor. Ahí le puede dar una leída, es algo bastante detallado que en realidad está exponiendo el detalle de las ofrendas. Después en el capítulo 8 tenemos una exhortación del Señor para Moisés diciéndole: Moisés, tienes que poner las luces de la lámpara del candelabro de oro en el tabernáculo que alumbren hacia adelante. Ese es uno de los aspectos importantes en el capítulo 8 del libro de Números. También vemos en ese mismo capítulo la consagración de los israelitas, y en realidad es que este libro tiene bastantes instrucciones sobre rituales, muy similar a lo que vemos también en el libro de Levíticos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es precisamente un resumen para ver los datos que son bastante relevantes para nosotros. ¿Sí? Bien, en el capítulo 9 vamos a ver también respecto a la Pascua, porque la Pascua tenía que celebrarse el día 14 del primer mes de cada año. Pero había un caso en el que los israelitas, algunos israelitas podían haber estado en una condición de inmundos por haber tocado muertos, por ejemplo. A ellos se les da la oportunidad de presentar la Pascua, de participar en la Pascua el segundo mes. Es decir, había una segunda oportunidad para aquellos israelitas que no pudieron participar en la primera oportunidad. ¿Qué tal si lo leemos por unos versículos para que lo tengamos un poco claro? Dice, Números capítulo 9, celebración de la Pascua. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, es decir, el día 14, entre las 2 tardes, celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Recordemos, hermanos, que tocar un muerto, eso les daba la condición de inmundos. Y tenía que pasar como 7 días para que ellos puedan purificarse. Entonces, dice que algunos estaban en esa condición de inmundos por haber tocado algún muerto. No pudieron celebrar la Pascua. Entonces vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: Esperad, y oiré lo que Jehová ordena acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre
llevará su pecado. Bueno, entonces aquí la instrucción era para aquellos que por fuerza mayor no pudieron celebrar la Pascua, podían celebrar el segundo mes, pero también tenía que ser el día 14. Y es que podríamos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué es tan importante para ti el día 14? Y seguro que hay razones bastante importantes por las cuales el Señor dice el día 14. Veamos que todas las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento son en realidad figura y sombra de las cosas celestiales. Así que vayamos estudiando las Escrituras, estamos aquí aprendiendo, usted y yo, todos juntos. Vamos a ir descubriendo las cosas que el Señor tiene para enseñarnos. Y bien, más adelante en este mismo capítulo 9, nos reitera una vez más que había una columna de fuego en la noche y había una nube en el día que inundaba el tabernáculo. Y esta nube guiaba al pueblo. Cuando se levantaba la nube, entonces el pueblo tenía que moverse y tenía que desarmar todo el tabernáculo y caminar hasta donde el Señor dijera. Bueno, en este capítulo, nos reitera todo ese aspecto. Bueno, y así vamos a ir continuando, resumiendo este libro de Números. Vamos a tocar las partes relevantes, porque como ya hemos visto, ¿verdad? Hay muchos datos en cuanto a números, datos de censo, por ejemplo, ¿no? Hay datos de detalles, de rituales, así que vamos a ir tocando las partes más relevantes para nosotros. Muy bien, vamos a quedar entonces en ese punto. El siguiente video vamos a continuar con el capítulo 10, que nos habla respecto a unas trompetas. Y vamos a hablar también respecto a las trompetas. Y vamos a continuar con nuestro resumen del libro de Números. Por el momento, pues me queda despedirme, esperando siempre que haya sido de bendición, de edificación. Le mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Bendiciones.